Hola, hola, bienvenido donde quiera que estés, espero que estés bien. Donald Trump firma una ley para enviar a 30.000 deportados a Cuba. Veamos. El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, calificó hoy de acto de brutalidad el anuncio de Estados Unidos de ubicar a migrantes deportados en la base naval de Guantánamo, territorio cubano ilegalmente ocupado. Y no se hizo esperar el comunicado de la dictadura cubana, el oficialismo, a nombre del tirano Miguel Díaz-Canel. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que pasó? ¿Y qué es lo que está pasando? Viene ahora y te lo explico en este material. El presidente Donald Trump firmó un decreto este miércoles en la Casa Blanca que ordena al Departamento de Defensa y Seguridad Nacional la preparación inmediata de las instalaciones para migrantes en Guantánamo, donde la administración espera trasladar miles de migrantes indocumentados. Tenemos 30.000 camas en Guantánamo para detener a los peores criminales extranjeros ilegales que amenazan al pueblo estadounidense. Algunos de ellos son tan malos que ni siquiera confiamos en que los países los retengan porque no queremos que regresen. Con videos así que mandaban a través de WhatsApp, es como miembros de la peligrosa pandilla venezolana El Tren de Aragua daba publicidad a la mercancía que vendían en la ciudad de Nueva York. Entre el armamento que ofertaban entre $1,200 a $2,800 se cuentan varios rifles de asalto y hasta ofrecían a los potenciales clientes cocaína rosada. Tren de Aragua. Este miércoles, la fiscal general de Queens, junto a NYPD, anunciaba que a los 10 traficantes de este arsenal se les habían presentado 120 cargos, incluidos venta y posesión de armas, conspiración y otros. Dependiendo de sus roles, podrían pasar de 7 a 25 años en prisión. La comisionada de NYPD aseguraba que los 10 acusados eran miembros y asociados de una célula del Tren de Aragua que operaba por varias zonas de la Gran Manzana y que ahora había sido desmantelada. La policía ha detenido ya a 8 de ellos, incluidas 2 mujeres. 2 de los 10 todavía lo estamos buscando y creemos que están en otros estados. Las autoridades dicen que los acusados tienen de 19 a 31 años y que en su mayoría llegaron al país en 2023 cruzando ilegalmente la frontera con México. Varios de estos individuos tienen arrestos. Algunos detenidos fueron capturados en otros estados. Fueron identificados gracias a la operación Tren Descarrilado de NYPD, en la que durante 6 meses oficiales encubiertos les compraron armas a los pandilleros, quienes se les entregaban el armamento a plena luz del día. Estas son precisamente algunas de las 34 armas que las autoridades les confiscaron. Entre ellas hay rifles de asalto, también pistolas semiautomáticas, armas fantasmas y hasta pistolas que habían sido robadas en otros estados. Las autoridades dicen que esta célula del Tren de Aragua no solo vendía armas en la ciudad y en varios estados, sino que hasta planeaban expandirse internacionalmente a Colombia. Con estas 30 armas de fuego que compraron, posiblemente salvamos vidas. Actualmente NYPD tiene a 67 integrantes identificados viviendo en la Gran Manzana. Una pregunta. ¿Estás de acuerdo con esto que está haciendo el presidente Trump? Limpiar las calles de delincuentes que entraron por la irresponsabilidad del tema de la frontera que debía haber atendido a Kamala Harris. Yo soy inmigrante, estoy de acuerdo y a favor de la inmigración. De hecho, en el último video, y este video va a ser corto, te recomiendo que lo veas, habla un abogado de inmigración y explica algunos de los derechos de las personas que muchas personas no conocen la ley. Hay personas que deberían conocer exactamente la situación en la que están para poder defenderse y no cometer errores. El abogado, al final del video, explica exactamente qué es lo que debes tener en cuenta y cuáles son tus derechos. Te invito a que lo veas. Desde que Donald Trump asumió la presidencia, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, ha arrestado a más de 3.500 inmigrantes indocumentados, cifras que esperan incrementar, según Tom Homan, SAR de la frontera, quien en conversación con La Voz de América se refirió a la estrategia de detenciones. Es un enfoque de todo el gobierno para buscar extranjeros criminales en los Estados Unidos. Vamos a operar en todas las ciudades de este país y arrestar a aquellos que están en el país ilegalmente.
ilegalmente y que tienen cargos criminales. Sin embargo, cuando encontremos a ese criminal, si está con otros extranjeros ilegales, también serán arrestados, aunque no tengan un cargo criminal, también serán arrestados. Al mismo tiempo, el mandatario firmó la ley bipartidista Laken Riley, que lleva el nombre de una estudiante de enfermería de Georgia asesinada por un migrante indocumentado venezolano. El despiadado criminal que asesinó a la preciosa Laken era un extranjero ilegal, miembro de la brutal pandilla penitenciaria venezolana conocida como el Tren de Aragua. Cruzó la frontera sur en 2022 y fue detenido por la patrulla fronteriza, pero bajo las crueles políticas de la última administración, en lugar de ser deportado como debería haber sido, fue liberado en Estados Unidos. El mandatario criticó en la red social X El mandatario criticó en la red social X. Quiero dejar solamente claro que, como todo el mundo sabe, la red social X es de Elon Musk, que hace parte o forma parte del gobierno de Donald Trump de los Estados Unidos, y es la plataforma que coge Miguel Díaz-Canel y el PSC para esparcir su veneno comunista y hacer apología a su comunismo y su mal trabajo y su descaro en esta red social, que deberían abrir su propia plataforma, y estoy convencido que nadie los va a ver porque ¿qué es lo que hablan esta gente? Expulsión forzosa y encarcelamiento de miles de migrantes en las conocidas cárceles de tortura y detención ilegal ubicadas en la base naval de Guantánamo. Por su parte, el miembro del Buró Político y presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández también usa la plataforma X para hacer su supuesta denuncia en uso extensivo de la libertad de expresión que no tiene el pueblo de Cuba. Una sola cosa, imaginen que Cuba abra una plataforma que se llame Cuba Sí, y que cualquier persona tenga la posibilidad de poder expresar la situación que hay con la electricidad, con la comida, con el agua y con todas las necesidades que tiene el pueblo de Cuba. ¿Qué creen ustedes que pasaría? ¿Creen que tendrían la libertad de poder expresarse libremente en esta plataforma imperialista de Elon Musk, al que han acusado de fascista? Solamente dejo eso para que analicen la doble moral y el descaro de los comunistas de Cuba, que son unos inmorales, los cuales utilizan esta plataforma simplemente para tirarle a los Estados Unidos, al imperialismo, que son los dueños de esta plataforma. ¿Serán inmorales? aseguró que la medida es otra muestra de irrespeto al derecho internacional, de brutalidad y atropello. Lazo dijo que el gobierno de Estados Unidos anunció la decisión de encarcelar migrantes en la base naval de Guantánamo, ubicada en el territorio de Cuba ilegalmente ocupado. El miembro del Buró Político y primer ministro Manuel Marrero Cruz también. Manuel Marrero, primer ministro de la monarquía cubana, también hace uso de esta plataforma para esparcir su veneno comunista y los logros supuestamente de la revolución. Pero no hablan de eso. Simplemente esta plataforma la usan para denunciar al imperialismo dueño de esta plataforma, que el dueño es Elon Musk, que forma parte del gobierno de Donald Trump. ¿Hay o no hay libertad de expresión en Estados Unidos? ¿Y Cuba? También condenó la decisión del nuevo gobierno de Estados Unidos y aseguró que una vez más muestran su desprecio hacia el derecho internacional. Por otra parte, el miembro del Buró Político y secretario de organización del Comité Central del Partido, Roberto Morales Ojeda, un doctor que es el jefe técnicamente de la consigna en el Partido Comunista de Cuba, un tipo inservible que no sirvió como médico y ahora está creando consignas, que es para lo único que sirve. Y como pueden ver, no tiene ni la palomita de gobierno porque es un ente aparte y tiene que citar las palabras de un tipo que no sabe ni leer, que sí, esta palabra sí le pegaría a Canel: brutalidad, por su forma de actuar y por su forma de pensar. Canel es un analfabeto funcional, el cual es un repetidor de no sé quién, porque básicamente solamente tienes que analizar un concierto, disculpen, sí, porque son prácticamente conciertos, un discurso de Canel, y Canel dice un discurso como si estuviera diciendo una consigna. Eso te da la medida de lo
de lo jodida que está Cuba basado en sus dirigentes. Solamente quiero remarcar esto porque usan la plataforma imperialista para hacer este tipo de denuncias, haciendo uso de la libertad de expresión que no le dan ellos al pueblo de Cuba. Yo estaría de acuerdo y totalmente convencido que sería muy positivo que todas estas cuentas gubernamentales y de todos los títeres que funcionan a favor de la dictadura cubana, estas cuentas X de Elon Musk sean canceladas, sean cerradas, que no tengan la posibilidad de hacer lo que ellos no le permiten al pueblo de Cuba. ¿Estás de acuerdo conmigo? Déjame saber. Expresó que el mundo vuelve a ser testigo del atropello al derecho internacional y al más elemental respeto a los derechos humanos por parte del gobierno de Estados Unidos con su irracionalidad política anti-inmigrantes. Morales condenó que se use para ello el territorio cubano ilegalmente ocupado en Guantánamo. La base naval de Guantánamo, único lugar en Cuba donde no hay comunismo, único lugar en Cuba libre de comunismo. Y ellos se han pasado años en la guerra de todo el pueblo, acaban de terminar el Bastión 2024, que lo hicieron en el 2025, son tan brutos que no son capaces ni mínimamente ni de ser coherentes y consistentes en sus planteamientos, y entonces básicamente está diciendo que la base es ilegal. Una pregunta, ¿por qué si ellos son tan bravos y por qué si andan tanto tiempo preparándose para la guerra de todo el pueblo y tienen al imperialismo dentro de Cuba? ¿Por qué no han tenido el valor de recuperar su territorio? Andan chillando en las redes imperialistas como perras que son. Desde X, el canciller Bruno Rodríguez Parrilla también condenó la decisión de la administración estadounidense y señaló que enviar migrantes hacia el enclave donde la nación norteña creó centros de tortura y detención indefinida muestra desprecio hacia la condición humana y el derecho internacional. Si es ilegal el derecho internacional, han sido víctimas de tortura. Las torturas son en Cuba, porque aunque pertenezca a Estados Unidos, la base naval está en territorio cubano, que supuestamente es ilegal. Bruno Rodríguez, que es un tipo despreciable, que se la pasa chillando en la ONU, mencionando una palabra que no existe, que es el bloqueo, porque técnicamente se llama embargo. ¿Qué más vamos a esperar, Bruno? ¿Por qué no se deciden y toman la base naval? Recuperen su territorio y no chillen más. Nadie los escucha. Tienen que venir a las plataformas imperialistas para que mínimamente su mensaje corra por el mundo libre, porque ustedes no les cree nadie. Son unos inmorales. Recalcó Rodríguez Parrilla que la base naval está ubicada en territorio cubano, ilegalmente ocupado, fuera de la jurisdicción de las Cortes de Estados Unidos. Y entonces, ¿por qué no recuperan su territorio? Llevan tantos años en esto que de verdad que lo único que han hecho es simplemente masacrar al pueblo en todos los sentidos. No solamente físicamente, sino emocionalmente, sentimentalmente, y toda esta situación creada por el tema de la inmigración es simplemente por una frase que dijo Martí, la cual resalta y nunca la dictadura la ha usado. José Martí dijo, cuando los pueblos emigran es porque sus dirigentes sobran. Ese era José Martí. Las reacciones tienen lugar después de que la secretaria estadounidense de Seguridad Nacional, Kristi Noem, revelara los planes de Washington para ubicar en Guantánamo a migrantes deportados rechazados por sus países de origen. Hasta el momento, la titular dijo que el gobierno de Donald Trump se mantiene evaluando y debatiendo la medida. Eso todavía no lo habían aprobado, pero esta noticia ya confirma que fue aprobada la ley. Ahora, quiero que escuchen bien esta parte, sobre todo las personas que pueden estar en un limbo migratorio. Un abogado explica aquí algunas de las cosas importantes. La entrevista era muy larga, pueden verla en Univisión 34 de Los Ángeles y me pareció súper interesante, por eso lo traigo. Quiero que escuchen, porque solamente traje dos o tres temas de los que habló el abogado que me parecieron súper importantes para personas que puedan estar en una situación parecida a esta que está pasando. Te invito a que lo veas y que te sirva. Estados Unidos, Donald Trump acaba de firmar una dura ley contra inmigrantes, se llama Ley Riley. Vamos de inmediato a hablar con el abogado Alex Galvez para que nos explique exactamente qué significa esto y de qué manera la contundencia de lo que ya se está viendo en las calles de este país pudiese acrecentarse.
Sí, absolutamente. Ahorita los oficiales de inmigración están efectuando estos arrestos basado en una lista de inmigrantes que han cometido delitos. Ahora se pensaba que iba a ser solamente inmigrantes con delitos pesados, pero estamos viendo que eso no es cierto. Ahora con la nueva ley de Lincoln Riley, es una ley que acaba de pasar y que el presidente va a firmar, que implementa estas nuevas regulaciones donde si un inmigrante comete un delito, aunque sea menor, hay que decir, por ejemplo, fue a la tienda y robó algo de la tienda, algo que sea unos paquetes de chicle, ahora eso lo va a exponer a que inmigración pueda venir a arrestarlo y efectuar una deportación. En pocas palabras, no importa si es un delito contra la moralidad de la sociedad, puede ser menos, que los va a exponer a los inmigrantes hoy en día, que pongan el nombre de una lista y esa lista se va a usar por parte de inmigración para efectuar una deportación. Básicamente lo que está diciendo es que solamente las personas que están ahora en la mirilla son personas que han cometido delitos. ¿Delitos como? Cualquiera. Cualquier delito que esté en la base de datos de la policía o de inmigración incluso, son las personas que están buscando. No es que están yendo ahora tocando casa, tú eres ilegal y te están cargando. No, están buscando a personas que tienen deudas con la justicia o incluso que han sido denunciados o han tenido problemas en el pasado. Hasta ahora es lo que dice el abogado. ¿Se puede deportar a una persona con residencia de este país que tenga un récord criminal? Buena pregunta. Cuando uno es residente y ha tenido un antecedente penal que lo hace deportable, un oficial de inmigración no lo puede deportar y quitarle la residencia. Solamente un juez puede quitarle la residencia a alguien que ha cometido un delito. Sin embargo, si el inmigrante o el residente permanente no sabe de sus derechos, él sí puede firmar su deportación voluntaria. En pocas palabras, él da su derecho de no presentar su caso ante un juez para obtener un perdón por el delito y salvar su residencia. Él absolutamente puede firmar su deportación voluntaria si firma. Tengan mucho cuidado. Si son residentes y tienen antecedentes penales, absolutamente tienen el derecho de presentar el caso ante un juez de migración para pedir perdones. El oficial no tiene el derecho de deportarlos en sí mismo. Yo conozco casos, disculpen que interrumpa, esto es la última, la última noticia ya. Yo conozco casos de personas que han tenido orden de deportación, sobre todo para Cuba, de hace muchos años. Llevo 25 años en este país y esta historia la he ido escuchando. Y porque Cuba no tiene ley de extradición, etcétera, etcétera, las personas le han retirado la residencia y han tenido que estarse presentando a inmigración cada cierto tiempo, chequeos. O sea que esta ley no es nueva, es una ley vieja, pero simplemente las personas que tienen residencia o han tenido problemas con la ley y son residentes, tienen la posibilidad de ir ante un juez, no firmar ningún documento si no está con su abogado. Es lo que técnicamente está recomendando este abogado, ayudando a las personas que podrían estar en una situación que por un problema de desconocimiento e incluso bajo presión podrían estar cometiendo el peor error de su vida. Infórmese antes de tomar una decisión. Este país es un país de leyes. Nadie va a pasarle por encima si usted tiene derechos. Si usted conoce la ley, bien. Y si no la conoce, pues búsquese un abogado, infórmese bien cuáles son los pros, cuáles son los contras y qué posibilidades tiene. Es mi consejo para todas las personas. Soy inmigrante igual, estoy a favor de la inmigración legal y organizada, como debería ser en todos los lugares. Desgraciadamente, hace 4 años eso se descontroló y como pueden ver, han entrado personas buenas, personas regulares, personas malas, pero desgraciadamente en este tipo de operaciones cualquiera puede ser víctima e incluso de la injusticia de un sistema que se está aplicando por tratar de resolver una situación, puede crear otra a personas que no tienen nada que ver. Puede suceder, ha sucedido, no sé. Solamente es un consejo, es una idea. Escuchen lo que dice el abogado. Queremos reiterar esto, el hacer este tipo de situaciones, reportar a una persona solamente sin siquiera saber cuál es su estado migratorio, solamente porque sospechan. ¿Hay algún tipo de repercusión legal que pueda haber en contra de esa persona que haga ese tipo de acusación? Porque sabemos que muchas de estas se hacen anónimamente. Primeramente, hacer un reporte falso es un delito en sí mismo. Pero también si se trata de una persona que está más levantando una calumnia, que quizá no sea cierto porque además tiene un perfil latino inmigrante, pues de ahí pueden abrir las puertas para demandas civiles, demandas en contra de sus derechos constitucionales del individuo.
también, pero sí, se dificulta cuando estas llamadas están hechas de manera anónima, pero sí al fin del día se puede determinar quién hizo la llamada. Esa persona se está abriendo no solamente a cargos de delitos, pero también demandas civiles. Básicamente esta última parte estuvo súper interesante. Aquellas personas que quieran ser héroes, que delaten a otras personas y no tengan fundamento, aunque incluso sean secretas, este tipo de chivatería, como decimos en Cuba, aquel que se la quiera dar de chivatón y llame a alguien para delatar a alguien que técnicamente sea o crea que pueda ser una persona indocumentada, está infringiendo la ley, porque ese tipo de delitos son altamente penados. Eso es perjurio, estás mintiendo y no es correcto. Solamente lo único que ojalá y Dios quiera que las personas que puedan resolver su situación y sean de gente de bien puedan estar tranquilos, y que las familias, sobre todo, son las que sufren, los que tienen que irse y dejar hijos, tienen que dejar esposas, etcétera, etcétera. Ojalá y Dios quiera que todo tenga una solución pacífica, una solución lógica y una solución justa, que es lo más importante por el bien de la humanidad. Viva los Estados Unidos. El que vive en este país y ama a esta nación sabe que han sucedido cosas tristes como esta, y desgraciadamente es una reacción a una acción mal tomada tiempos atrás, pero nada, el tiempo de Dios, como dicen, es infinito y todo va a coger su camino. Por ahora te dejo, espero que te haya servido, y de verdad es una lástima que todo esto esté pasando, y es una lástima que tengan que llegar a Guantánamo. Yo no sé exactamente cuál es la situación allí. Sí sé que cuando tumbaron las Torres Gemelas, Bush prepararon esta situación para los terroristas, para los que supuestamente eran terroristas. Hay mucha información buena, positiva, mala, pero al final de la historia fue algo que pasó. Desgraciadamente hubo un acto terrorista en Estados Unidos, y Estados Unidos siempre toma medidas extremas. Si no llega, se pasa. Ese es este país, un gran país. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga a usted. Cuídese. Saludos y nos vemos. Si tienes la libertad, cuídala. Si no, lúchala, porque en libertad estas cosas tienes el derecho de defenderte, no como en Cuba, que los dictadores usan las plataformas para esparcir su veneno comunista y no te dejan hablar en Cuba simplemente ni de la desgracia que estás viviendo. Te dejo y nos vemos pronto. Chao.